Feliz día a todos, en el nombre de Yeshua. Hoy continuamos con la segunda parte de un tema que hemos presentado del Levítico capítulo 19, verso 15 al 17, para ver que la verdadera santidad demanda justicia en medio de la congregación. Bueno, justicia es un título que nos gusta mucho. Sea más agradable ver la santidad demanda amor, cariño, pero bueno, vamos a ver que es importante que conozcamos las leyes de justicia para poder entender verdaderamente el, la ahavá, de hecho esa es la palabra correctamente hebrea para definir lo que es amor, lo que se traduce en español con amor. Bueno, el verdadero amor tiene fundamentos, buenos principios respaldados en la ley de justicia. En la primera parte tuvimos que detenernos para observar algunos términos, algunas palabras que aparecen en este capítulo, Levítico 29, verso 15 al 17, ¿vale? Todos los que no escucharon esta primera parte, pues es importante que la tengan en cuenta, ya que lo que vamos a hablar, obviamente edificamos sobre lo que anteriormente hemos hablado para hacer diferencia entre lo que es un prójimo, un extranjero, lo que es un hermano, lo que es un gentil, bueno, una persona que vive en medio del pueblo de Israel. Hay varios términos que se usan en la cultura, en las escrituras hebreas, que separan un empleado de un gentil, de un amigo, de un vecino. Bueno, por esto es importante que conozcamos, ya que muchas veces todas esas palabras se traducen con prójimo, pero no todos los prójimos son iguales, ¿no? Bueno, leemos. Levítico capítulo 19, verso 15 al 17, le voy a leer esta vez de la edición Corona de Jerusalén. Siendo juez, dice, no hagas injusticia ni por favor del pobre, ni por respeto al grande, con justicia juzgarás a tu prójimo. ¿Vale? Verso 16, no andes difamando entre los tuyos, no demandes contra la vida de tu prójimo, yo Adonai. Verso 17, no odies en tu corazón a tu hermano, pero corrige a tu prójimo para que no te cargues con pecado por su causa. Y el verso 18 dice, no te vengarás, ni guardarás rencor contra los hijos de tu pueblo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Adonai. Como vimos en la primera parte, hay dos palabras que en hebreo tiene un sentido diferente. Hay cuatro palabras que en esta cita se traduce con prójimo y una con hermano. De estas cuatro palabras, dos usan un término en hebreo y dos otro término, ¿vale? Porque hay diferencia, ¿no? Por esa razón fue necesario que antes de presentar lo que les quiero comentar en esta segunda parte, fue necesario hacer una introducción, por eso tuvimos la parte uno, para desmenuzar un poquito estos términos y hacer diferencia a quién es mi prójimo hebreo israelita, ¿vale? Así no hay problema de entendimiento con muchas otras enseñanzas. Lo que prestaron atención, pues obviamente edificará mejor esta segunda parte y entenderá mejor las escrituras de los escritos apostólicos. Lo aparece en lo que se conoce, bueno, en el mesianismo como Brit Hadashah. Eh, Quería mencionar antes de seguir con nuestro tema, hay un dato importante aquí. Ya saben que en las 10 palabras de la alianza no son mandamientos, son palabras que comprometen a Elohim a favor de nosotros. Mientras nosotros guardamos o tenemos la Torá, en ella tenemos las instrucciones, normas, todas las legislaciones que nos comprometen a nosotros con nosotros, es decir, a nivel del ser humano y los animales y todo lo que está bajo la tierra, y también con Elohim, ¿vale? Es nuestra obligación o lo que nosotros nos obligamos ante Él para que Él igual pueda cumplir con su parte. Estas dos hace vigente la alianza. Eh, todas las leyes que están o todo lo que aparece en las 10 palabras de alianza, nosotros la tenemos como ordenanza hacia nosotros, cosa que debemos observar. No siempre se puede identificar cada una de estas palabras de Elohim en la Torah. Y por lo general no se hace diferencia entre lo que nosotros tenemos que guardar y lo que Elohim nos promete que hará a favor de nosotros, porque muchas veces, siendo el mismo enuncio o hablando de lo mismo, parece que se confunde. Por eso mucha gente trata a las 10 palabras de la alianza como si fueran los 10 mandamientos, cosa errada.
¿vale? Totalmente errada. Espero que entiendan bien claro. Tenemos un buen estudio en este sentido que está disponible en PDF. Bueno, verso 16 dice, no andes difamando entre los tuyos, no demandes contra la vida de tu prójimo, ¿vale? Aquí está un resumen de lo que se conoce como uno de los mandamientos, no mentirás. Y muchas veces se malinterpreta en ese sentido porque el asunto no quiere decir, primero, no. Vemos que lo que estudiaron sobre la alianza en Sinaí saben que no es no, es una negación condicionada de la obediencia. En este caso, cosa que Elohim promete, nunca más mentirás. Es la forma correcta de negación condicionada de que si nosotros obedecemos o nos disponemos para guardar, para cumplir, para poner por obra la Torah, Él nos dará lo que necesitamos para poder mantener nuestra fidelidad y vivir en conformidad con nuestro compromiso con el deseo de Elohim. ¿Vale? No, nunca más mentirás, prácticamente es lo que muchas veces se malinterpreta en ese sentido, porque, de hecho, perdón, me refiero, no matarás, es la ley que no matarás, no es que no mentirás, ¿no? No demandarás en contra de la vida de tu prójimo, igual se puede verter como no mentirás o no matarás, es decir, no tratarás de hacer daño a tu hermano prójimo israelita o algo en contra de él. Las dos leyes, esas dos palabras, no mentirás, nunca más matarás, nunca más mentirás, ¿no? Es como una promisión condicionada si yo entiendo bien el significado de que dice aquí en verso 16, no demandes contra la vida de tu prójimo, porque sabemos bien claro que Rahab dijo una mentira. Está aquí, guardas a estos extranjeros, forasteros que pasan por aquí merodeando por la ciudad de Jericó. Y ella dijo, no, 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 que se marcharon, fueron por este lado, por aquí, búscalos en otra parte. Ellos los tenían escondidos. Dijo una mentira, ¿no? Pero no está en contra. Por eso es importante que se entienda cuando dice no mentirás, o nunca más mentirás, de hecho, ¿no? O no, nunca más matarás. Eh, no es a nivel genérico, sino que siempre está puesto dentro del contexto de tu prójimo, sabiendo bien claro quién es mi prójimo cercano. Y el sentido que se le da a esta instrucción es no demandes, es decir, no obres en contra para dañar la vida, para poner en peligro su existencia, ¿vale? Entonces, si se da el caso para defender a mi hermano, si sé que un enemigo viene para quitarle la vida, yo le voy a decir que tomó a la izquierda, es que se fue por aquí 9000 años, ¿no? No le voy a decir dónde lo tengo yo oculto, ¿no? Y con eso no me convierto en transgresor por el que voy a mentir, ¿no? O que voy a obrar en contra del perseguidor del enemigo, pero a favor de mi hermano. ¿Vale? Bueno, esto como una corta paréntesis. No odies en tu corazón a tu hermano, corrige a tu prójimo. Esta ordenanza parece que se presenta, como dice aquí en esta edición Corona de Jerusalén, siendo juez, no juzgarás injusticia. ¿Vale? Vimos antes en la parte 1 que les cité de la corona, no, de la edición Reina Valera, donde aparece aquí, no harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande, con justicia juzgarás a tu prójimo. Bueno, es como presentamos en la parte 1. En Corona de Jerusalén, esta ordenanza parece que se presenta como si fuera únicamente responsabilidad de los jueces, dirigentes de una comunidad, pero esto no es así. El sentido de esta ley hebrea extiende la obligación hacia todo el pueblo, como bien se puede observar al leer el mismo capítulo, verso 1 y el verso 2 específicamente, indicando de este modo que todos, por igual, no solo los dirigentes, deben mostrar una conducta apropiada a fin de evitar la calumnia, el odio, la venganza, el rencor, bueno, todo, cualquier clase de mal ¿qué dice? En contra de la vida de tu prójimo, ¿no? Como adversario, como enemigo. Cuando no se perseguía amor genuino, los conflictos resultados llevaban a los prójimos ante la corte donde el tribunal tenía que juzgar entre las partes. Era uno de los propósitos de la ordenanza que cualquier juicio y cualquier predisposición a fomentar algún mal pensamiento sea evitado. Por eso teníamos esta instrucción, para que no se llegue en la situación de que uno compadezca ante el juzgado.
o que necesite de una tercera persona como intermediario en ese sentido. Un juez en este caso es una persona que ocupa una posición de intermedia entre dos partes a fin de restauración, de lograr restaurar el bienestar entre las partes y así eh, un caso dado, ¿no? O un veredicto a cada uno sea correspondiente a la situación de cada persona, ¿no? De cada uno cada uno de los dos que están en conflicto. Quizás uno tiene razón, quizás los dos tienen razón. Eso es más difícil. Por lo general, ocurre que puede ser que una persona tenga razón y el otro no, o quizás los dos no tienen razón. Entonces, cada cada parte pues alega lo mismo y en realidad puede que los dos están equivocados. O quizás, como fue en el caso de Salomón, ¿no? Dos mujeres tomó a su hijo, pues a un hijo se presentó ante el Salomón para que haga justicia. Así evidente que es necesario, a veces es imprescindible que las personas acudan delante de un tercero para que ésta pueda hacer diferencia, porque si uno y el otro, dos partes, dice, yo tengo razón, tú tienes la culpa, claro, necesita que uno, independiente de la situación, con una opinión libre de prejuicios, pueda analizar los dos casos y dar una sentencia, compartiendo en este caso las dos, dando por igual lo que le corresponde o defendiendo la causa del que está, en este caso fuera la obviamente una de las mujeres perdió a su hijo, la otra pues la tenía en vida, pero la que perdió a su hijo alegaba que el hijo que vive es suyo. Bueno, en este caso pues hacía necesario que Salomón, quien fue aquí el rey de Israel, haga este juicio justo. La definición de la palabra juez es aquel que es un abogado, de hecho, que tiene la máxima autoridad en un tribunal de justicia. Es aquel que luego de un análisis exhaustivo de las ideas y las defensas de cada parte, la demandada y la demandante tiene la capacidad de juzgar libremente y dar penas o libertades según sea el caso. ¿Vale? Esta es la definición que puede encontrarla por internet, si es que no saben, ¿no? Cada persona que se aferra a las normas constitucionales de la nación hebreo-israelita puede adquirir la facultad de discernimiento para poder hacer un juicio justo en todos los casos que se dan en la vida. Es una enseñanza genérica, ¿vale? No se puede limitar a... Porque la Torá te enseña a todas las personas, pues, para llegar, como dicen los escritos apostólicos, para que uno alcance la estatura de la plenitud del Mashiach. Y todos están de acuerdo que Yeshua, el Mashiach, el Redentor, es Torah viviente, ¿no? Por ende, ¿cómo entendemos la letra? Pues igual lo vemos en Yeshua. Para que uno esté a nivel de la plenitud del Mashiach como nuestro Padre, como nuestro hermano también, tenemos que tener bien claro sus instrucciones, sus normas, su Torah, porque estas nos enseña cómo lograr alcanzar esta estatura. La Torah capacita al que la estudia en el conocimiento de la ley si uno se entrega con un corazón imparcial y con una mente abierta hacia la justicia, ¿no? Eso influye mucho, depende mucho con qué predisposición uno viene para estudiar o estudia la Torah. Si es que la estudia, porque la mayoría se ponen por aquí leyendo, comentan algunas cositas y dice, bueno, estudiamos la Torah. Bueno, estudiar la Torah no es una cosa fácil y por lo general muchos que sé que estudian la Torah, de hecho, hacen lectura genérica de las leyes, nunca indagan, nunca profundizan, nunca tratan de separar el bien y el mal, dando ejemplos de una forma coherente y contundente para el que escucha, entienda y que pueda vivir, ¿vale? Bueno, sabemos en Ezequiel 20, creo que se enseña bien claro que el instructor o el que se dedica a enseñar la Torah debe enseñar debe ser capacitado para enseñar al pueblo a hacer diferencia entre bien y el mal. Y eso no es una cosa, una tarea fácil. Por lo general, eso no se enseña en las redes, en los ministerios. Si conocen personas que enseñan de verdad de esta forma Torah, pues me gustaría que me los presenten porque, bueno, siempre hay muchas otras cosas
uno ve un aspecto, uno comparte otro asunto, pues entre todos, aquí la suma de los consejeros que se gana la victoria, ¿no? En cuanto a recuperar nuestro conocimiento, nuestros valores. Dice la Torá, Éxodo capítulo 23, versos 6 al 8 dice, no pervertirás el derecho de tu mendigo en su pleito, ¿vale? Cuando tiene un problema. La palabra de mentira, de palabra de mentira te alejarás y no matarás al inocente y justo porque yo no justificaré al impío, ¿vale? Eso como vemos bien claro que esa es la instrucción de parte de Adonai. Verso 8, no recibirás presente, porque la presente, ¿qué hace? Ciega a los que ven, ojo, ¿no? Y pervierte las palabras de los justos. Es decir, no hay que hacer un juicio o ponerte en medio de dos personas o tratar de ayudar a una persona para que luego recibas las gracias. Hay personas que actúan de esta forma porque le gusta que los demás le den las gracias. Gracias. Se sienten bien por los agradecimientos, aunque es normal, pero depende mucho del sentimiento de uno. No tiene que obrar para esperar a cambio. Voy a hacer esto porque necesito que me dé la gracia. ¿Me entienden? Ni tampoco por los amenes, amén hermano, gracias querido, ni por los favores de las clases que sean, porque muchas veces cuando leemos por aquí, no recibirás presente, uno piensa que alguno le mete en el bolsillo aquí 200 euros y esto le ayudará para cerrar los ojos, no le reprenda, sea más, más suave con el que le hable bonito, que le tenga un poquito en estima, que lo presente delante de los hermanos, que le dé cierta credibilidad. Por aquí pueden escuchar ciertos sermones donde el padre de uno se presenta como, wow, como si fuera el presidente de no sé qué país y todo el mundo tiene que darle la entrada porque, bueno, ¿me entienden? No se debe exaltar la persona de ninguna forma. Entonces, con este término presente, no recibirás presente porque la presente ciega a los que ven, ¿vale? Si las escrituras nos capacita para ser personas con facultad de discernir entre bien y el mal, entonces cuando uno inclina su sentimiento, su razón, su corazón a favor de uno en el juicio o en hacer diferencia en un cierto caso, eso es recibir presente. En los escritos apostólicos, Pablo menciona que buscarán maestros que le hable conforme a su corazón, ¿no? Entonces, claro, pondrá a uno, le dará diezmo, le dará zedaca, le dará favores, las gracias, los amenes, sus palabras queridas. ¿Por qué? Porque quieren personas y a esos le hablan así, los que le hablan de la misma forma como quieren escuchar, ¿no? Que le hablan suave, le hablan bonito, los tranquiliza, ¿no? Muchos buscan maestros conforme a su deseo, a su corazón. Pero bueno, la Torah vemos claramente lo que enseña en ese sentido, qué clase de personas de hecho son capacitadas de parte de Elohim para que enseñe las escrituras, qué actitud, qué carácter debe tener. Y obviamente eso no gusta mucho, por eso las personas que dicen las cosas por su nombre no son muy queridas en este mundo, porque si no, ningún profeta está escrito que es bien recibido en su casa. ¿Por qué razón vino Yeshua a los suyos y los suyos, no todos, pero por lo general no lo recibieron? ¿Vale? Entiendan, porque eso es la triste realidad. Bueno, eh, repetimos la instrucción, pero esta vez lo leemos de Deuteronomio 16, verso 19. Dice lo mismo, pero un poquito con otras palabras. No tuerzas el derecho, ¿vale? En Éxodo 23, verso 6 dice, no pervertirás el derecho de tu mendigo en su pleito. Y aquí en Deuteronomio 16, 19 dice, no hagas excepción de personas, acepción de personas. Y se repite el verso 8, no tomes soborno. Hablan aquí en lugar de presente, porque el soborno, ¿qué hace? Lo mismo, pues ciega los ojos de quién, de los que ven. ¿Quién son los que ven? Pues lo dicen en Deuteronomio 16, los sabios, ¿vale? Y pervierte las palabras de los justos. ¿Ah? Inclina a uno el corazón, lo hace hablar conforme se desea.
Y eso sería lo peor de parte de una persona que sirve Elohim, porque Elohim nos saca, llamó a sus servidores de Babilonia y les insta, purificaos, ¿quién? Sal de medio de ellos para que no seas, ¿vale? ¿Con qué propósito me quiere apartar Elohim? Para que puedas llevar los vasos sagrados, ¿no? Dice, sal de medio de ellos, no toques nada impuro, ¿vale? Ustedes, los que lleváis los vasos sagrados, no tienen que, pues claro, no pueden usar una doble medida con la persona que te da un presente. Gracias, amén, querido hermano. Te habla bonito y suave, pues tú le das atención y al otro pues le hablas de guerra, ¿no? No, tiene que ser igual. Sí, sí, cuando hace falta. No, no, cuando hace falta. Pervierte las palabras de lo justo. Levítico 19, verso 15 al 18. Bueno, volveré a leer la cita. No tuerce la justicia, esta es la cita de Elena Valera, en asuntos legales al favorecer al pobre ni al ser parcial con el rico y poderoso. Siempre juzga con imparcialidad. ¿A quién? A las personas. En hebreo está la palabra amit. La hemos visto en la parte anterior. Lo volveré a repetir para que recuerden, se refresquen la memoria con el significado de esto. Verso 16. No disemines chismes difamatorias entre tu pueblo, ¿vale? Lo voy a leer. Le voy a leer por algo. Porque nunca se da la casualidad que algunos temas se presentan porque sí, ¿vale? No disemines chismes difamatorios entre tu pueblo. No te quedes con los brazos cruzados cuando la vida de tu prójimo, y aquí está la palabra rea, la hemos visto en la parte anterior, volveré a comentar sobre ella un poquito hoy, corre cuando la vida de tu prójimo corre peligro. No te quedes con los brazos cruzados. Y muchas veces dice, pues yo no veo que mi hermano está a peligro de muerte. Sí, pero veo cuando va a escuchar a no sé qué Roej, a no sé qué Morej, y le da credibilidad a bobadas, mentiras, inventos de nombres ajenos, blasfemos incluso, y le enseña cosas de libertinaje, de gracia barata, que de hecho lo mismo que está en el cristianismo, y confusión en cuanto a la deidad. Eso es igual ver a tu hermano y que va directamente hacia la muerte porque fallará el blanco, porque invoca nombres ajenos, cuando tú sabes que únicamente hay un nombre que puedes invocar para ser salvo. No hay dos, hay solo uno. ¿Vale? Y cuando lo ves, te quedes con los brazos cruzados. Eso te hace transgresor de la Torah. ¿Vale? No te quedes con los brazos cruzados cuando la vida de tu prójimo, Rea, corre peligro. Yo soy Adonai, ¿no? No fomentes odio en tu corazón. Eso es la parte que yo quería de esta cita presentarla. Bueno, sobre eso vamos a hablar un poquito más. Contra ninguno de tus parientes, y aquí está la palabra aj, de aquí hermano, aclara los asuntos con la gente. Otra vez se repite la palabra amit en forma directa. Aclara los asuntos con la gente, dice esa traducción, en forma directa a fin de que no seas culpable de su pecado. Volveré a leerlo para que le entienda bien. Aclara los asuntos con la gente en forma directa. No hay que dar vuelta, no hay que insinuar. A fin, ¿por qué? ¿Con qué propósito? A fin de que no seas culpable de su pecado. Pero a ver, ¿qué tengo yo que ver con la transgresión de otro? Vale, vamos a ver por qué estamos contaminados y quizás con esta ocasión puede entender, o en la luz de esta cita, por qué el Navi, el profeta Daniel, dijo, nos corresponde que que recibamos la vergüenza, ¿vale? Por los pecados que hicieron nuestros padres. Pero Daniel no era, fue probado y era intachable, no se encontró nada, ni en su vida ni en su fe, de quien los enemigos busquen atacarle, ¿no? Para condenarle, para destruir su vida. No se encontró nada, pero al ser un hebreo israelita se identifica con su pueblo, ¿vale? Por eso hemos estudiado en Oseas 2, contienda con tu madre por las fornicaciones, por las cosas que ella hizo. Bueno, nosotros no hicimos nada en ese sentido. Nuestros padres sí, y a causa de lo que ellos hicieron,
nosotros estamos donde estamos y obviamente por inconsciencia de los hechos hemos adorado deidades ajenas. Y Elohim nos llama ahora a volver a nuestras raíces, contender con nuestro Padre, reclamar y buscar, indagar qué sucedió. ¿Vale? Por eso somos hijos de nuestro Padre, sufrimos la culpabilidad de sus hechos. ¿Vale? Aclara los asuntos con la gente en forma directa a fin de que no seas culpable de su pecado. Vamos a hablar sobre esto. El verso 18, no busques vengarte ni guardes rencor contra los hermanos israelitas, sino ama a tu prójimo, orea. Contra mi vecino, contra mi chileno, contra mi argentino e español. Por favor, lean bien las escrituras, entiendan los términos, que por eso hemos dedicado la primera parte, para que nadie nunca jamás confunda lo que las escrituras enseñan y que de aquí tome un concepto y le aplique a quien sea. No, las escrituras, la Torah es concreta, sencilla y directa, como dice aquí. Aclara los asuntos con la gente en forma directa. Te dice sí, sí y no, no. Uno que quiere malinterpretarla porque no quiere entender sus referencias, pues la aplicará al mendigo que encuentras aquí en España, por ejemplo, en la puerta del Mercadona, de un supermercado. ¿Vale? No tengo obligaciones hacia él, porque la Torah no me da obligaciones hacia él. ¿Vale? Hay un orden de hacer las cosas. No puedo sacar este orden de aquí y usarlo en el contexto que a mí me da la gana. ¿Vale? Como se hace dentro del cristianismo, y algunos mesiánicos, incluso algunos rabinos lo enseñan de esta forma. ¿Vale? Lastimosamente. No busques vengarte ni guardas rencor contra tus hermanos israelitas, sino que ama a tu prójimo, rea, como a ti mismo. Dice, yo soy Adonai. Bueno, la palabra amit, como les decía, le voy a hablar sobre dos palabras, los cinco, bueno, los que están aquí en el texto y algunos más, les presenté en la parte 1. Esta palabra amit viene de una raíz primaria y significa asociar, es decir, compañía. De aquí, concretamente, compañero o pariente, que por igual puede presentarse como prójimo en el sentido de cercano, sin especificar si se trata de un familiar o no. En cambio, la palabra rea, traducida igual con prójimo, designa a una persona con la que se tiene una relación que no es de parentesco. Ejemplo, el vecino, un amigo cercano o el compañero de trabajo. Puede ser rea, es decir, mi prójimo. Pero no es mi pariente. ¿No? El prójimo, contrariamente al hermano con el que está uno ligado por la relación natural, no pertenece a la casa paterna. El prójimo, a diferencia del hermano, no pertenece a la casa paterna. En el contexto citado, se da a entender que a este prójimo había que buscarlo únicamente dentro del pueblo hebreo. ¿Vale? Lo vimos en las partes, esta ley, Levítico 19, este es el contexto y otra cita que hemos citado. ¿Vale? Para entenderlo mejor, ¿quién es el prójimo hermano? Leemos Deuteronomios verso 3, capítulo 13, verso 7, donde bueno, hay un contexto más largo, dice, referente a tu hermano. ¿Quién es tu hermano? Pues el hijo de tu madre, o tu hijo, o tu hija, o la mujer que amas, o tu amigo entrañable. ¿Vale? Ese es mi prójimo desde la perspectiva hebrea. Bueno, los que escucharon la parte 1 entienden mucho mejor y no puede sacar ese término para aplicarla al gentil que sea, a un goim que sea de entre las naciones, porque no se usa en ese sentido. Hay términos específicos para cada caso. Muchas veces se repite el gentil que mora en medio de ti o en tu pueblo. Para ellos hay leyes también y hay gentiles que al aferrarse a la casa de Israel, al pueblo de Israel, a las leyes de Israel, recibe derecho como uno nacido en casa. Este término prójimo no se puede extender sobre el gentil que no se convirtió a la fe hebrea ni vive en medio del pueblo hebreo, sino solo para aquellos que son parientes hebreos o gentiles que moran dentro o en medio de la comunidad hebrea. ¿Vale? Aunque hay normas específicas para los hijos de Israel, también se les da cierto respeto a los gentiles que residan entre los hijos de Israel, según pueden observar ustedes en el verso 34 de este mismo capítulo Levítico 19, ¿no? Y esto
igual como enseñanzas a fin de no olvidar que por igual un tiempo antes los hebreos vivieron también como gentiles en medio de otras naciones, como se nos recuerda en Deuteronomio 10, verso 19. Claro que desde esta perspectiva habla de nuestros padres que ya volvieron de la cautividad en la tierra de Israel. Pero nosotros estamos en la condición de nuestros padres y nosotros vamos a volver a casa. Por ende, las leyes no es que pasaron, ¿no? Simplemente repasamos historias, estamos en la condición de nuestros padres antes de salir de la cautividad, volveremos a nuestra casa y seguramente habrán extranjeros. Si nosotros entendemos bien los principios de ahora, vamos a saber hacer uso de ello o a vivir en la luz de esos principios en la tierra prometida a los redimidos, ¿vale? Quiero aclarar un poco más la diferencia entre el hermano y el prójimo. Para un hebreo, mi hermano es el otro yo, porque es parte de una misma casa paterna, es decir, Jacob. En cambio, un prójimo puede llegar a ser un hermano y si no, será un otro que yo, ¿vale? Si hace falta, lo volveré a decir. Para un hebreo, mi hermano es el otro yo, porque en Jacob todos los descendientes, linaje de Israel, eran una en los lomos de Jacob, lo que enseñan las escrituras. Ahora, hay prójimos que son extranjeros, que moran en medio del pueblo de Israel. Estos puede llegar a ser un hermano, y si no llega a ser un hermano para que se convierta al pueblo de Israel y sea considerado como uno nacido en casa, será un otro que yo, pero no un otro yo. Quizás cuesta un poquito de entender. Bueno, si escucha detenidamente y prestan atención, lo entenderá. Para que entienda mejor la diferencia entre yo y un otro yo, o cómo hace que un gentil prójimo se convierta en otro yo, mejor presten atención a las indicaciones que Elohim nos enseñó respecto al prójimo, siguiendo el estudio sobre las leyes de la redención. Aquí bien se enseña, hay privilegio, leyes específicamente para una persona que es un gentil, que al aferrarse a la fe hebrea, pues tiene el mismo derecho que uno nacido en casa, creyente en Yeshua, recibe la misma bendición. Una misma Torah para uno y para el otro, que en este caso, siendo gentil, se aferra al pueblo y a la fe hebrea. Respecto a estas leyes citadas en la Torah, precisamente sobre el verso 18 de Levítico capítulo 19, y aún más concreto la segunda parte citada en el verso 18, se escribió en el libro de Mateo. Y dice así, capítulo 18, verso 20 al 21, igual Mateo, ¿no? Pedro se acercó entonces y le dijo, Adón, ¿cuántas veces tengo que perdonar las ofensas que me haga mi hermano? ¿Hasta 7 veces? No, estaba bien, ¿no? Hasta 7 veces. Eh, Dícele Yeshua, verso 21, no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Lo que quiso decir es que cuando alguien necesita el perdón y lo pide con sinceridad, nunca debe serle negado. El uso de un múltiple de 7, número que simboliza la perfección, ya sabe que es un número compacto, completo, no hay más ni se puede restar. El 7 es muchas veces repetido en las escrituras para presentar la plenitud de algo, como la semana, que no puede ser una semana de 6 días ni de 8 días, ¿no? 7 es un completo. Shavua, plenitud, ¿vale? Esta de aquí viene la idea de semana, de donde también Shabbat. Eh, Eso es una manera de decir que para el perdón no debe haber límite computable. No tengo que contar 70 veces 7, bueno, 490, que me dé, que haga. Ah, vale, no. Sino la idea es que no tengo que tener un límite computable. La afirmación pone en evidencia que hay que alejarse a toda costa de la sed de venganza, como se presenta en Génesis 4:24, hablando de que si Caín fue vengado 7 veces, pues Lamej 7 veces más, ¿no? 70 veces, bueno, está aquí la referencia. Génesis capítulo 4, verso 24. Es probable, ¿vale? No sabemos exactamente, que Pedro pensó en la obra expiatoria donde el sacerdote rociaba 7 veces la sangre demandada para el perdón o para la purificación, según se menciona en Levítico capítulo 14, verso 7, también en capítulo 16, verso 14, verso 19, ¿vale? Quizás pensaba en eso, pensando que esa es la obra que se está haciendo, sabiendo que Yeshua es el Cordero, entendiendo sobre
el propósito de la sangre, entendió algo sobre lo que Yeshua vino a hacer, y entonces, porque entendió un poquito de lo que Elohim quiere hacer en cuanto a la redención, bueno, dice, voy a acercarme más a Elohim en ese sentido, y lo diré 7 veces, ¿ya? Esto es mucho mejor que el concepto rabínico, ¿vale? El concepto o la enseñanza rabínica de aquel entonces, era que uno debía perdonar a su prójimo 3 veces. Por eso, a decir Pedro, 7 veces está bien, es la plenitud, es mucho mejor que 3. ¿Vale? No es 3 más 3 más 1 para que complete, ¿no? Sino 7 es un superior, ya que escuchó a Yeshua diciendo que si vuestra santidad no supera a los de los fariseos, ¿no? Es decir, lo puso al colmo, dándole a ellos como un ejemplo supremo. Dice, sobre eso ustedes tienen que ser más. Entonces, si ellos enseñan hasta 3, pues hasta 7, que es el número de la perfección, debe ser ya. Eso colmo, voy a conquistar, ¿no? En este caso, a Yeshua. Lastimosamente para él creo que quedó un poquito sorprendido porque Yeshua sí aplicó en este contexto el principio que está en la Torah, eh, que dice aquí, no tomes soborno, no recibas presentes, porque esto sí era un presente, de 3 pasar a 7 era un presente que ciega los ojos a los sabios, es decir, te dará inclinación, dirá, oh Pedro, pero qué bonito, qué bien, oh tú pienses tanto, eres mejor que los fariseos, aquí te superaste a ti mismo. Bueno, la enseñanza rabínica, había 2 rabinos de aquel tiempo que enseñaba, el que le pide perdón a su prójimo no debe repetirlo 3 veces más, ¿no? Si uno comete, decía otro rabino, si uno comete una ofensa una vez, se le perdona. Si comete una ofensa segunda vez, se le perdona. Si comete una ofensa una tercera vez, se le perdona. Pero si la cuarta vez, ya no se le perdona. La prueba bíblica, que no era una idea tan descabellada esa, porque siempre el mal que está usando, pues cita las escrituras, ¿verdad? Pues ellos también, para este concepto había un fundamento. La prueba bíblica de que eso era lo correcto se tomaba de Amós, bueno, en sus ojos, correcto. En los primeros capítulos de Amós hay una serie de condenaciones de las diferentes naciones por 3 transgresiones y por 4. Amós 1, verso 3, verso 6, verso 9, verso 11, verso 13 menciona, y también en Amós capítulo 2, no, perdón, Amós capítulo 1, verso 3, sí. Y en Amós capítulo 2, verso 1, verso 4, verso 6 se repite eso. De aquí se deducía que el perdón de Elohim se extendía hasta 3 ofensas y que él visita a un pecador con un castigo a la cuarta. Así que se enseñaba que una persona no podía ser más tolerante que Elohim, ¿no? Tenía lógica, ¿verdad? Así que el perdón se limitaba a 3 veces. Pues una evidencia clara en los escritos apostólicos es que es imprescindible perdonar para ser perdonado. Bueno, tenemos Mateo 18, verso 20 a 21, hemos citado también Lucas capítulo 17, verso 3, 4, dice, anden con cuidado. Si tu hermano peca, repréndelo. No, hay que dejarlo en paz porque ¿quién soy yo para inmiscuirme en la vida de mi hermano? ¿Acaso estoy yo mejor? ¿Tengo yo quitada la viga de mi ojo para poder ayudar? No, ¿entiende? Hay justificaciones y otros que acusan también. ¿Qué soy yo, el vigilante de mi hermano para...? Pero vemos que es la Torá, Levítico 1, 2, 19, verso 1 y 2, para todo Israel. Esa instrucción no solamente para los jueces, los dirigentes, sino para todo el pueblo. Aún más para los dirigentes. Perdónalo. Si tu hermano peca, repréndelo. Y si se arrepiente, perdónalo. Si 7 veces al día peca contra ti, y 7 veces al día, no 3, ¿no? 7 veces al día vuelve a ti diciéndote me arrepiento, perdónalo, ¿vale? El rabino 3 veces puede perdonarlo, la cuarta vez ya no. Aquel que no está dispuesto a perdonar a sus semejantes no puede esperar que Elohim le perdone a él. Dijo Yeshua, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos obtendrán misericordia. Mateo 5, verso 7. Y también dijo, porque si perdonáis a los demás sus ofensas, vuestro Padre Celestial también os perdonará. Pero si no perdonáis a los demás sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará las vuestras.
Mateo 6, verso 14. Como dice Jacob, porque se hará juicio in misericordia al que no haya mostrado misericordia. ¿Vale? Jacob, bueno, es Santiago capítulo 2, verso 14. Lo bueno es que en la edición rumana de la Biblia pone este nombre correcto, Jacob, y a veces me pasó que puse el nombre como está correcto, tanto en hebreo como en rumano, Jacob. Alguna persona me preguntó, pero ¿de dónde está citado tú? ¿Dónde está este libro de Jacob? Bueno, lo que me pasó esto en una publicación en Facebook, ahora sí me hace gracia, y por eso es el nombre en hebreo correcto, y siempre tengo que citar Santiago, ¿no? Santiago es un nombre que fue inventado. Como Mateo es igual Matiajo, pero si usamos este nombre, las personas, no todas las personas saben de lo que estamos hablando. Por eso a veces hace prescindible que las mencionamos porque no nos queda más cosas. Si fuera que hablaríamos en un círculo limitado, solo entre nosotros, que ya sabemos esto, entonces ya no haría falta, prescindía, ¿no?, de hablar estos nombres según la Biblia españoles, o bueno, en las ediciones que circulan por el mundo con esas traducciones cristianas. Pero lastimosamente no es posible eso, ya que nos tenemos que dirigir palabra hacia todos. Ahora, cuando uno vuelve, tiene que aprender lo suyo y al menos, aunque en cuanto a enseñanza, compartir con eso, debe hacer uso de esos términos, es importante que sepan los suyos correctamente para que cuando hablan con los suyos, hablen de una forma correcta. ¿Vale? El perdón de Elohim y el de los hermanos van de la mano. Eso es importante. El verdadero perdón procede de un corazón de amor y el amor no archiva el mal recibido, como está escrito en 1 Corintios verso 13, capítulo 13, verso 5. Les invito a que ustedes lean. Es importante tener en cuenta la identidad como la perspectiva de los escritores bíblicos, porque cada uno puede añadir e igual omitir algunos otros detalles. Mateo fue un hebreo, por eso compartió desde la perspectiva de la ley, ¿vale? En cambio, Lucas fue era un gentil, un griego converso a la fe hebrea, y del mismo modo es Marcos, no Marcos, por eso Lucas, Marcus, los que escucharon la presentación sobre Oseas, parte 2, capítulo 2, parte 2, ya saben por qué los nombres griegos tienen esta terminación en S. Marcus, Lucas, Tomás, incluso se dieron. Los que no saben, pues les invito a que escuchen esta presentación sobre Baal. En Mateo, el perdón está redactado en base a un fundamento legal, mientras que Lucas agrega un dato que se requiere al que peca. ¿Cuál es? Que se arrepienta. Esta ley que hemos leído en Levítico 19, verso 15 al 18, se cita en Mateo 22, verso 39, Mateo 5, verso 43, Marcos capítulo 12, verso 31 y 33, en Lucas capítulo 10, verso 27, Romanos capítulo 13, verso 8 al 9, Gálatas capítulo 5, verso 14, Santiago capítulo 2, verso 8, donde se encuentra resumida en la expresión ama a tu prójimo como a ti mismo. Puede que conoces el dicho, no hagas a otro lo que no quieres que a ti se te haga. Bueno, esa es una expresión sustraída de Mateo 7, verso 12, donde se enfatiza que en esta ley de Levítico 19, verso 15 al 18, se resume todo cuanto hay en la Torá y en los escritos de los profetas. Esta misma ley, no te vengarás ni guardarás rencor contra los hijos de tu pueblo, ¿vale? Amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Adonai. Aparece citada en Primera de Juan, capítulo 4, verso 20 al 21, donde el amor hacia el prójimo hermano se presenta como igual a amar al propio Elohim. El que no ama justamente a su hermano, no ama justamente a Elohim. Así que el que dice amar a Elohim debe igualmente amar a su prójimo del mismo modo como le gustaría que él sea amado. Según cita, pueden ver en Lucas capítulo 6, verso 31. El caso es que no se sabe qué es o cómo actúa el verdadero amor, la verdadera Javá. Y por eso hace imprescindible que estudiemos las leyes de justicia que hay en la Torah. Ellas nos enseñan cómo actúa el auténtico amor. El auténtico amor se valora en virtud de las leyes de la Torah.
Mucho ojo a los dichos intérpretes de los escritos bíblicos que mal presentan la parábola del samaritano, que está en Lucas capítulo 10, verso 30, tratando de decir que el sentido hebreo de la palabra prójimo aplica al gentil quien sea. Tengan en cuenta que el samaritano solo es dado como ejemplo de buena conducta, una actitud que tenía que mostrarla hacia su prójimo hebreo los del mismo pueblo hebreo, cosa que no hacían. Un buen samaritano sigue siendo ajeno al pueblo de Israel, hasta el momento que decide ser un hebreo israelita. Y si esto decide, ya no es más samaritano, sino que tendrá que ser considerado con la misma consideración que se le da al que es nacido en la casa de Israel. Cuando tienes un litigio, una controversia con tu prójimo hermano, al guardar rencor en el corazón o cualquier mal presentimiento o pensamiento, no, cualquier mal pensamiento, no presentimiento, en la mente, ya produce pecado porque es la semilla de la acción y es esto a lo que se refirió Yeshua en Mateo capítulo 5, verso 22. Pero yo les digo que todo aquel que está enojado con su hermano será culpable ante la corte, ¿eh? Es decir, ante el Sanhedrin. Y cualquiera que diga insensato, está aquí la palabra raca o inútil, le voy a comentar sobre ella un poquito, a su hermano. Cualquier que diga insensato a su hermano será culpable ante la Corte Suprema del Sanhedrin. Y cualquiera que diga idiota o fatuo, y está la palabra, será merecedor del infierno de fuego. Y lean ustedes, por favor, el verso 28, Mateo 5, verso 28, para que puedan entender por qué un pensamiento negativo es la semilla que puede producir una cierta acción. Procuren asimilar el concepto causa-efecto antes de quedarse solo con el ejemplo citado en el verso 28, porque por lo general la imagen que ve o la ilustración que leen se quedan con ella sin razonar más. Aquí hay un principio activo. Si lo usan en todos los casos y lo aprenden como principio de razonamiento, será más edificado. Raka, esta palabra que dice... y cualquiera que diga insensato, es decir, raka, esta palabra es de origen griega raka y es una transliteración del arameo que igual suena igual raka. Bueno, en griego y en arameo se escribe diferente, pero creo que se pronuncia igual, ¿no? Raka y raka, aunque la escritura es distinta. Se refiere a un necio, vano, insensato, una cabeza hueca, imbécil, indigno, tonto, insensato en forma despectiva, porque igual hay eh, siempre, como se habla de las 5 vírgenes insensatas, es decir, que no usaron bien, no hicieron buena facultad de su cerebro y no guardaron, no tuvieron aceite de oliva virgen extra, ¿no? De reserva. Bueno, virgen extra no aparece aquí, eso es decir, el mejor, ¿no? El mejor presado en frío. Eh, en hebreo está la palabra reikim. Se emplea en el Tanaj para los inútiles, como pueden ver en Jueces capítulo 11, verso 3, hablando sobre los hombres ociosos relacionados con Jefta, se le llama reik en la forma plural, reikim, ¿no? En Jefta hay personas, bueno, que son llamados así en esta cita, Jueces 11, verso 3. Y también en 2 Samuel capítulo 6, verso 20 se habla de Mical, donde esta esposa de David desprecia a David a causa de que se había mostrado como reik, es decir, un cualquiera, uno que no vale nada, un ocioso, un vagabundo, hombre vano. Ese es el sentido. Reca es una exclamación de gran desprecio que usaban los judíos en aquel tiempo. Por eso se menciona aquí, cualquiera que diga, como os enseñan los rabinos, Reca, eh, lo hace mal, ¿no? Son dignos, es decir, son transgresores de hecho de la Torah. Ellos enseñaban, presentaba que se sientan en la silla de Moisés enseñando la Torah, pero ellos enseñaban al pueblo en contra de la Torah, actuar en contra de la Torah, porque todo el que hace uso de esta palabra, y cualquier que diga insensato a su hermano será culpable ante la Corte Suprema.
La otra palabra era, que aparece aquí en Mateo 5:22, es fatuo, que viene del latín fatus, y se refiere al que está falto de razón o juicio, necio, vanidoso, tonto, soberbio, arrogante, presuntuoso, valentón, orgulloso, ridículo, altanero, son de los sentidos que se da para esta expresión. Todo, cualquier que diga idiota o fatuo será merecedor del infierno de fuego, es decir, del castigo, del juicio. Cuando el pueblo no logra vivir en conformidad con las virtudes de la emuná hebrea, emuná fe hebrea, ¿no? Al no poder solucionar los problemas entre ellos, hace imprescindible acudir ante una corte, es decir, ante un tercero, un mediador de parte de quien se espera que actúe como juez y obre de una forma imparcial. En momentos cuando los dirigentes no hacen justicia, Pablo citaba en Romanos 12, verso 19, esta instrucción que hemos leído en Levítico capítulo 19, verso 15 al 18, recordando que a pesar de que el hombre no hace justicia, todo caso de injusticia será juzgado ante el gran juez. Mientras tanto, es la instrucción de la Torá. Mientras tanto, si hay caso que quedará, como decía Elohim, mía es la venganza, para aquel día del juicio. Mientras tanto, hasta aquel momento, es menester no permitir que la cólera se apodere de nuestra alma, ni siquiera el deseo de la venganza, aunque se menciona en Apocalipsis, en Malaquías 4, hablan sobre los que serán redimidos, que bailarán sobre la ceniza de los enemigos, de los malos, ¿no? Sí que habrá gozo y hay la sangre de los justos que claman por venganza, pero no es sabio, no es sensato que se guarde rencor, que se guardan este deseo en el alma, porque puede traer malas acciones, puede ser una arma que el enemigo puede usar para dañar a la propia persona. Como base del sentido de justicia, adentro del pueblo de Israel se prohíben los sentimientos adversos fomentados dentro del alma en contra del prójimo. Antes que permitir tales cosas adentro del alma, hay que reprender de forma directa y así no permitir que una semilla indeseada haga crecer el mal en guardar rencor en el corazón. Si ocurre una divergencia entre dos personas sin que se solucione el problema, cabe el peligro que un espíritu adverso se apodere de la razón de uno haciendo, tarde o temprano, que se desahogue violentamente en contra de su prójimo hasta tal punto de matar si fuera posible. Ahí hay ejemplos porque, bueno, este tema sería, las ideas presentadas se podrían desarrollar mucho más, desmenuzar con mucho más argumentos, ejemplos, ilustraciones de todas las escrituras, pero el tiempo ya corre, estamos a casi a una hora y nos queda bastante para terminar esta presentación. Así que seguramente en otros temas, en el futuro, en otras presentaciones, vamos a retocar partes de lo que aquí mencionamos. ¿Vale? Guarden el mensaje a nivel general y siempre tengan la mente abierta por más. El propósito, los odios, de hecho, los rencores, los pensamientos negativos, etcétera, pueden dar lugar a explosiones violentas que pueden convertirse en un verdadero pecado, que recae sobre el que las ejecuta hasta aquel que las resguarda, hasta sobre aquel que las resguarda. El propósito de la corrección viene como ayuda para que uno no se cargue con los pecados de un tercero. Por esa razón, debido al peso de la condena que puede caer sobre una cierta alma, uno que juzga debe juzgar con justicia sin mirar a una parte en favor de la otra. Levítico 19:17, ciertamente amonestarás a tu prójimo y no consentirás sobre su pecado. Observar el error de tu prójimo y hacer vista gorda ante un dicho caso por seguir ciertos intereses de amistad o de emoción, etc., uno se hace culpable del error o del pecado de su hermano, convirtiéndose en copartícipe del pecado de su otro yo. ¿Vale? El que comete una falta y el que guarda silencio ante el fallo de su hermano se hace igual culpables ante Elohim,
por no buscar la justicia y la santidad en medio de su pueblo, ya que muchas veces se menciona en el Tanaj, quita de medio del pueblo esto porque mancha la santidad. El pueblo es destruido a causa de algo. ¿Recuerdan el pecado de Acán? Hemos estudiado un poquito sobre él. Cayó el pueblo ante la ciudad, encima una ciudad de ahí. Vencieron una fortaleza ante una ciudad pequeña por un pecado oculto. Murieron un montón del pueblo. Y quedó como la valle de Acán, lo vimos en el libro de Oseas, capítulo 12, en esta presentación, en parte 3, si no me equivoco. Bueno, vuelvan a estudiar porque así se enteran de muchas verdades y todas se conectan entre sí. Por eso, ciertamente amonestarás a tu prójimo y no consentirás sobre su pecado, porque si se consiente, pues uno se hace co-culpable, aunque no es prácticamente la persona que hizo algún mal. Al saber sobre él, toma conciencia del mal, se guarda la información dentro de su mente, se hace copartícipe. Por eso, tiene que actuar si no quiere ser culpable. Aquel que amonesta, reprende a su prójimo, procura librar a su hermano de la sentencia del juicio inminente y libra el alma de su prójimo de un pensamiento, espíritu o una mala acción. Además, libera su propia alma para no ser sentenciada en el caso que al tomar nota de la falta de su hermano no actúa en consecuencia a favor del bienestar de su hermano. Y por otra parte, con ayudar a su hermano uno se ayuda a sí mismo. No permitir que un caso negativo que no ha sido solucionado se almacene en su propia mente. De lo contrario, al cargar la culpabilidad de su hermano, el mal usará el conocimiento sobre lo ocurrido y podrá usarlo para hacer brotar un pensamiento negativo hacia el culpable encubierto. Esto incluso puede llevar a uno no eh, solo consentir el pecado, sino aprobarlo en un otro extremo. Eh, y en un otro extremo puede despertar el rencor en una persona y desprecio hacia su prójimo, a quien sabe que cometió un error. El enemigo puede usar el conocimiento del error, del fallo, del pecado de un hermano que no fue corregido, no se invocó el perdón, no se alegó el perdón, no se hizo teshuvá sobre él, no se arregló el problema. Pues uno, si tiene conocimiento de este error, el enemigo puede usar este conocimiento para despertar un rencor, un desprecio, mirar de una forma despectiva sabiendo de la culpabilidad de su hermano. Así que uno que se hace coparticipe siendo consciente de un error de otro que guarda en su alma, se está haciendo daño a sí mismo. Por eso es importante conocer qué nos instruye la Torá, cómo obra el verdadero amor, porque así no solo ayudamos a otro, nos ayudamos a nosotros mismos a actuar justamente sin inclinar la mirada del corazón, la mente a favor de uno en detrimento en el de favor de otro. Mm, Amonestar significa reprender severamente a una persona por un error o una falta que ha cometido para que no la vuelva a cometer. Reprender significa renir a una persona o expresar de forma autoritaria y severa desaprobación a causa de su actuación o su comportamiento. Claro, que por eso les decía al principio, los que aplican las leyes de la justicia, de hecho, refleja el verdadero amor y preocupación, cumpliendo con la ley de Elohim para con Elohim y para con él mismo y para con su prójimo, pues no son personas muy agradables, no, muy amadas dentro del pueblo. ¿Qué profeta fue? Oh, qué profeta, qué bueno, excepto Samuel, que fue llorado un mes después de que murió. La mayoría, pues fueron asesinados, como Jeremías, o no, Isaías fue cortado con la sierra. Todos mal golpeados, como Mica, ¿no? Maltratados, despreciados todos. Juan, el primo de Yeshua, Juan el inmersor, ¿no? Yohanan, de hecho, ¿no? Se le cortó la cabeza. Y de hecho, todos los discípulos creyentes en Yeshua, pues padecieron. ¿Y quién? ¿A causa de quién? Pues de los propios hebreos israelitas, parientes. Bueno,
A nadie le gusta la reprensión y amonestación, aunque en los escritos apostólicos eso se enfatiza. Hay que hacerlo y con toda la autoridad, dice Shaul. ¿Vale? Pues el que aprovecha, para él aprovecha. El que no aprovecha, para su propia desgracia y su destrucción, no aprovecha la corrección. El orden de las enseñanzas de la Torá es: primero el transgresor ha de ser corregido, se le debe decir cuál es el punto de la ley en cual falló y si se arrepiente, perdónale. Eso no significa que por el simple hecho que nos preocupamos por nuestros hermanos en decirle cuando están en un error o al punto de cometerlos, nos hacemos superiores o que nosotros somos infalibles. Como algunos dicen, pero tú quién te crees para venir que no estás en la misma. No, de ninguna forma. Todos tenemos debilidades, subidas y bajadas, pero tenemos un mandamiento, bueno, tenemos muchos, ¿no? Que nos reclama velar uno sobre el otro y eh, si decimos que tenemos amor por nuestro prójimo, pues nuestro hermano israelita, debemos velar sobre los nuestros y actuar a favor de ellos, indicándole y esperando que de la misma forma como nosotros nos preocupamos por ellos, ellos se preocupen por nosotros y nos traten con el mismo cariño, con el mismo esfuerzo, con el mismo interés. Si cuando nos ve mal, pues que nos ayude, que nos eche por igual una mano como nosotros tenemos que hacer hacia ellos. ¿Vale? Eso es verdadera emuná, eso es verdadera ahavá, eso es verdadera fe. No por nada Adonai no dirijo sus instrucciones solo hacia los que fueron elegidos para ocuparse de los litigios en medio del pueblo, sino que dijo: habla a toda la congregación de los hijos de Israel. Dice Levítico capítulo 1, verso 2. Bueno, habló a Moisés para que él hable, para que eso fue la cadena de mando que el pueblo eligió. Así aparece más o menos en Apocalipsis 1, verso 1. Hay un orden de hacer las cosas. Elohim nunca los salta. Algunos pretenden, que a mí me habla el Ruach. Sí, bueno sería que Elohim hable a todos y que use a todos, como dijo Moisés. Es mi deseo que todos sean profetas, ¿no? Que tengan una conexión directa con Elohim, pero el pueblo eligió una forma de que Elohim hable, entonces Elohim es fiel al deseo del pueblo. Ahora, el pueblo quiere hacerlo de otra forma, pero no es posible. Tiene que aprender, comprometerse con lo que se comprometió al pie del monte Sinai. Estas normativas de conducta incumbe a todo Israel. No es solamente para los jueces, los dirigentes, para algunos, los jefes, los líderes, ¿no? Sino Levítico 19, verso 1 a 2, habla a todo el mundo, no, a toda la congregación de los hijos de Israel. El mundo puede usar esta información como desean o pueden entrar dentro del pueblo de Israel para que la palabra se le aplique por igual a ellos y que tenga igual derecho. Tengamos en cuenta que dentro de los valores que profesamos como hebreos israelitas, en cuanto a ocuparnos de los litigios, tenemos dos grupos de enseñanzas. Cuando se da el caso que hay una riña entre dos hermanos prójimos que viven en medio de una misma comunidad o son parte de un mismo pueblo, independiente en qué grupo, qué la sinagoga, congregación se encuentren, deben primeramente solucionar el problema entre ellos dos. Y si eso no se hace posible, debe alegar al derecho de compadecer ante otro, en este caso un juez, como vimos antes, ¿no? Para que mediante este se pueda lograr la reconciliación siempre y cuando hay disponibilidad de parte de las dos partes. Como hemos dicho, es obligación de todos cuidar de todos los nuestros y velar para el bienestar de ellos, así que si uno de nuestro pueblo falla el blanco, usar un término general de errores, bueno, transgresión, pecado, como que falla el blanco, porque el blanco es ser perfectos al nivel de la estatura de la plenitud del Mashiach, quien es, ¿no?, nuestra Torah viviente. Aunque nosotros no somos partícipes del fallo, al enterarnos de esto, tomamos parte de él, ¿vale? Por lo tanto, para no entrar bajo la ley, tenemos el deber de actuar como un goel a favor de su restauración, ¿vale? Los que saben, escucharon los estudios sobre las 6 partes sobre el derecho de la redención y el derecho, el goel
pues saben cómo es actuar como un goel a favor de nuestro pariente a fin de restaurarlo. Se nos instruye en el procedimiento en Mateo 18, verso 14 a 16, dice, si tu hermano llega a pecar, vete y repréndele a solas con él, a solas tú con él. Si te escucha, habrás ganado a tu hermano. Si no te escucha, toma todavía contigo uno o dos, para que todo asunto quede zanjado por la palabra de dos o tres. Ese es nuestro caso cuando ves a un hermano, ¿vale? Entonces, hay situaciones cuando dos hermanos entre sí, pues tienen que reconciliarse, dos hermanos entre sí tienen que presentarse ante un juez, o cuando un hermano ve a otro haciendo algo mal, ¿vale? Hay situaciones diferentes y cada uno tenemos, pues, para cada situación tenemos instrucciones de procedimiento distintos. No se pueden hacer todos de la misma forma. A uno que ves que obra en particular, tú lo llevas delante del concilio, ¿no? O a ti no te hizo nada, es tu deber para ayudarle a ver su problema y restaurarse, ¿no? Entonces hay casos y casos, sí, siempre que se tiene que tener en cuenta estos contextos. Si te escucha, habrás ganado a tu hermano. Si no te escucha, toma todavía contigo uno o dos para que todo asunto quede zanjado por la palabra de dos o tres testigos. Si les desoye a ellos, díselo a la comunidad. Y si hasta la comunidad desoye, sea para ti como un gentil. Bueno, ya sabemos que es un gentil, ¿no? Vimos en el estudio anterior. Y el publicanos. Para el gentil hay leyes que tienen ciertos derechos. El gentil que vive en medio de ti, ¿vale? Hay ciertos derechos, y hay gentil que vive en medio de ti que se convirtió a tu pueblo, a tu fe, y otros que no, ¿vale? Para ellos hay leyes específicas. Y el publicano, pues ya sabemos que es, bueno, pueden buscar en diccionario para no entrar más en detalle, lo que un cobrador de impuestos que no era una persona de buena fama. Siempre era una persona que se veía en forma despectiva porque pagaba al Estado una cantidad fija, y al Estado no le importaba cuánto pedía él al pueblo. Podía pedir 3 veces, 10 veces más, que el imperio no le importaba. Al imperio romano le importaba cuánto cobra esto, mientras el imperio romano recibía la cantidad de dinero que reclamaba de parte de este publicano, cobrador de impuestos. Siempre era visto como un traidor, una persona despectiva, una forma mala. Reprender no significa destacar cada pecado que vemos, sino mostrar a la persona su pecado, es decir, precisamente puntuando sí, sí y no, no, di al pecado por su nombre, dice las escrituras, ¿no? Eso es la instrucción, no por aquí hablar, destapar todas las ollas, porque, ¿no? Eh, Hay que decirle las cosas por su nombre para que le preste atención a fin de restaurarla en su relación con Elohim y los demás seres humanos, ¿sí? El fallo, el problema lo tiene que ver con las personas o con Elohim, siempre se tiene que observar los detalles. Si la reprensión no está unida al perdón, no ayudará al pecador. Y si uno no se perdona a sí mismo, pues igual se falla el blanco. Eso también es parte. Por eso, eso se puede desmenuzar mucho más para que se dé ejemplos suficientes para que uno entienda el uso y las aplicaciones. No siempre es fácil y el tiempo no nos permite eh, desmenuzar tanto este asunto, ¿vale? Pero de a poquito seguramente lo vamos a entender todo, porque por eso tenemos 1000 años, para comprender todo lo que necesitamos saber, ya que eso es nuestra herencia, ¿verdad? Hemos leído antes lo que dijo Kefa, Pedro. ¿Cuántas veces tengo que perdonar las ofensas que me haga mi hermano? ¿Hasta 7 veces? Es poco probable que un creyente cometa el mismo pecado 7 veces en un mismo día. Por eso la enseñanza de Yeshua no enfoca el número de veces, sino la disponibilidad de estar listos para perdonar con esa frecuencia, porque todos somos hijos del mismo Redentor. Y si Él nos perdonó por mucho más, también nosotros podemos y debemos perdonar. El perdón debe ser un hábito, no una batalla. Pero para entender mejor lo mucho que hace la corrección entre hermanos, ante cualquier caso escribí Jacob. Es Santiago, ¿no? Capítulo 5, versos 19 y 20 dice, si alguno de vosotros, hermanos míos, ¿vale? Limita la enseñanza a un círculo, no es una enseñanza genérica. Jacob no se dirigió al mundo gentil,
si alguno de vosotros, hermanos míos, ya sabemos cómo uno es hermano o se convierte en hermano, por ende entra bajo las instrucciones de la Torá, los pactos, las alianzas, las enseñanzas, las bendiciones, aquí dentro. Si alguno de vosotros, hermanos míos, se desvía de la verdad, no importa qué clase. Si se falla el blanco, es decir, se desvía de la verdad, sea con Elohim, sea con él mismo, sea con su prójimo. Si se desvía de la verdad y otro le convierte, es decir, lo trae de vuelta al buen camino, para que esté bien con Elohim, para que esté bien con él mismo y para que esté bien con su hermano. Esos son tres niveles donde apunta, ¿no?, la flecha de esta enseñanza. Sepa que el que convierte a un pecador de su camino desviado, ¿qué hace? No sé si pensaron, salvará su alma de la muerte y cubrirá multitud de pecados. Hay mucho que hablar sobre esta cita. Bueno, convertir un hermano es ayudarlo a reencaminarse, restaurar su conexión con Elohim y con su hermano, o al revés, ¿no? Convertir a un hermano es mostrar auténtica ahavá, sin cual nadie puede decir que ama a Elohim, y sin el verdadero shalom y la verdadera santidad, que es fruto del auténtico amor, nadie verá a Elohim, según se menciona, no sé si está en el libro de Hebreos capítulo 12, verso 14. Sobre todo, como les iba diciendo, bueno, espera un poquito, puedo ir a comprobar, si me da un segundito, a comprobar esta cita. Hebreos capítulo 12, seguridad y paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Adón. Sí, esta es la cita correcta. Bueno, seguimos con nuestro estudio. No sabía si puse bien, pero sí. Bueno, sobre todo, como nos iba diciendo, actuar justamente a favor de sus prójimos, hermanos, hebreos israelitas, e incluso a favor de aquellos prójimos que viven en medio de tu congregación. Te conviertes en un pariente cercano, es decir, Goel. Eso es Goel, es un pariente cercano, ¿vale? Para los que no saben, pueden estudiar más. Está por escrito también en dos PDFs, agrupa 3 y 3. Dos PDFs que agrupa 3 partes, que está en audio y otras 3 partes el segundo PDF. En total hay 6 audios en nuestro canal de YouTube sobre el Goel y las leyes de la redención. El Goel siempre es el pariente cercano, prójimo. Entonces, la persona que ayuda en ese sentido, que trabaja en ese sentido, obrando de esta forma, se dispone a ser como un Goel, cumple la función de Goel dispuesto o predispuesto para la salvación de las almas del juicio y hasta de la muerte. Porque es de verdad, cubrir los pecados es hacer Kippur. Kippur significa, Pesach es pasar por encima. Kippur, de donde viene la fiesta de Yom HaKippurim, es cubrir, es decir, ayudar a los demás que por medio de una verdadera teshuvah, que es un arrepentimiento genuino, uno pase y no puede hacer un arrepentimiento genuino si no sabe de qué está culpable. Y si uno no sabe qué es bien y qué es el mal, pues no sabe de qué arrepentirse. Y si no sabe qué tiene que hacer para hacerlo bien, ¿cómo va a saber cuál es el mal? Por ende, es imprescindible. Por eso decía Ezequiel 20, se enseña que el instructor debe enseñar al pueblo a hacer diferencia entre el bien y el mal, porque si no, ¿cómo vas a convencer a una persona que está mal si no puede decir qué tiene que hacer? Si no le ofreces la parte buena que tiene que hacer, que debe saber cómo obrar, cómo saber que está obrando mal. No siempre necesita el contraste para que pueda apreciar y valorar. Así que cuando uno trabaja para que una persona haga una verdadera teshuvah, uno pasa de ser juzgado a ser expiado, ¿vale? Eso es lo que dice aquí: cubrirá, salvará su alma el que desvía a uno el que ayuda a uno que se desvió de su camino, volver al buen camino, salvará su alma de la muerte, cubrirá multitud de pecados. Esto es
cuando uno pasa de ser juzgado a ser espiado. Ya no pasa, como decía Yeshua, pasó de muerte a la vida. Ya no pasa por juicio cuando uno está ya redimido. Cuando uno se reencamina, pues salta de la condena. No se le imputa más el pecado, no se le reclama más justicia, no será juzgado, no sufrirá consecuencias del pecado, no morirá, tendrá vida a cambio. Así, así pecados, faltas que en realidad son pecados, los pecados son faltas en contra de la Torá, quedan anulados. Pecado es transgresión de la Torá, ¿no? Y la paga del pecado es la muerte. El que ayuda a uno que no muera es porque lo que guía a, a restaurar su camino. Si restaura su camino, obviamente no será juzgado. Y como decía Yeshua, ¿quién te condena? ¿No hay quien te condene? No, pues yo tampoco. Entonces, si no hay quien condene, no hay testigos en contra, uno no puede ser condenado como transgresor de la Torah. Y si no es condenado como transgresor de la Torah, pues vive bajo la bendición. Cubrir los pecados de un tercero no es encubrirlos u ocultarlos, ¿vale? Eso es importante que se entienda. Eso no es posible de ninguna forma que uno pueda encubrir, y aunque lo oculta por un tiempo, ya sabemos que Elohim, igual, por eso tenemos en la suma de tu palabra está la verdadera enseñanza. Dice que nada oculto quedará oculto, siempre Él la sacará a luz. Entonces, si uno encubre o oculta los pecados de otro porque guarda silencio, es como un perro mudo, un juez corrupto que mira la cara del hombre buscando los favores. Elohim traerá a la luz toda mala acción, lo de parte del que encubre como del transgresor. Siempre sacará a luz toda esa evidencia, porque Él es justo. Y estamos delante de un juicio justo donde se pone en juego nuestra vida o nuestra bendición o nuestra condenación. Lo que es posible es ayudar que uno los tenga cubiertos, estos errores, los pecados, las transgresiones, las fallas, a pesar de lo cometido. Es decir, uno no puedes hacer con una persona, es decir, sí, bueno, sí se puede, que sí, si se prevé la inclinación de uno para la predisposición para hacer el mal, una persona sabia puede guiar a uno que no vaya por un cierto camino donde si lo deja andar por aquel camino seguramente tropezará y pecará. Por ende, hay quien tiene esa sabiduría y Elohim los usa para ayudar a otros que se pare por el camino por cual está caminando, ¿no? Pero en todo caso, si uno anda mal por un camino y uno le ayuda a volver, pues eso es eh, ayudar a uno que libere su alma de la condenación, lo salva de la muerte. Aquel que ayuda hacia la reconciliación extiende la vida sobre los demás, ayudándoles a librarse del justo juicio al hacer que uno pase de muerte a la vida. Eso es expiar multitud de pecados. Eso es trabajar para el reino del rey de Israel. ¿Quién es el rey de Israel? Yeshua, el Elohim y Redentor de Israel. Entonces, cuando uno trabaja para Yeshua, quien es nuestro Goel, pues se convierte con razón en un en un coayudante, imita. Yeshua decía, trabaja porque veo a mi padre trabajar. ¿Qué vamos a hacer nosotros si Yeshua es nuestro padre? Vamos a trabajar como lo vemos a él trabajar. Si él es nuestro Goel, si nosotros nos convertimos en sus hijos, pues imitamos a nuestro padre, ayudando a nuestros hermanos a restaurarse del mismo modo como esperamos que ellos nos ayuden a nosotros, ¿vale? Restaurarnos. Espero que este tema ha sido de bendición para tu vida y que, bueno, que sea de provecho para tu crecimiento en cuanto a la Torah, y con la misma forma como algunos saben que yo actué hacia ellos, yo espero que como hermanos también obren para conmigo y que no se enoje conmigo cuando usaré el látigo, la vara de corrección, reprendiendo o tratando de corregir a algunos hermanos. Lo hago con toda la intención en virtud de estas leyes, ya lo saben. Ahora no pueden decir que actúo sin ley. Aquí tienen un buen respaldo. No lo uso para justificar mi actitud, ya que yo espero de todo corazón amonestar y reprender para mi bienestar, porque no me quiero cargar con la conciencia con alguna cosa
de algún otro hermano y también para ayudar, para reflejar la imagen y semejanza de mi Redentor, para ayudar a mis hermanos, ayudarme a mí mismo. Entonces, toda la obra que estamos haciendo es, como dicen Shaul, ¿no? El crecimiento, el desarrollo con cada parte. Si trabaja a favor de la otra, el cuerpo del Mashiach pues crece hasta la plenitud, ¿no? Que eso es reflejar la imagen y semejanza de nuestro Hacedor. Sea que su Ruach, su espíritu, pues obre en nuestra mente, nuestra alma y nuestra vida para perfeccionarnos y hacernos a todos reflejar la imagen de su pueblo y que este pueblo pues sea a la estatura de la imagen como novia, tiene que reflejar, ¿no? Tiene que estar a la estatura de su novio. Así, el pueblo de Israel pues tiene que reflejar la imagen y semejanza del Elohim de Israel. Pues a Yeshua toda la honra, a su Padre especial por darnos estos privilegios, estas buenas leyes a través de su Hijo, a través de Yeshua, nuestro Salvador y nuestro Mashiach, nuestro Rey Elohim, y a todos ustedes porque como hermanos, parte del mismo pueblo, pues espero que todos colaboremos para mejorar nuestra vida, para fortalecernos en nuestro Redentor y como hermanos entre nosotros. Bendiciones a todos. Beshem Yeshua. Amén.